Unidos en una sola voz y como miembros de una misma familia, damos inicio a Panorama Hispanoamericano. La información de la Iglesia en nuestro idioma. Bienvenidos a Panorama Hispanoamericano. Desde Radio María Argentina les damos la bienvenida a una nueva edición del Panorama Hispanoamericano. Reciban un afectuoso saludo todos los que nos acompañan a través de Radio María. Es una alegría volver a encontrarnos y compartir este espacio con todos ustedes. Abrimos este recorrido informativo con las noticias más relevantes de la Iglesia y también de Radio María en nuestra región, compartiendo señales de fe, de esperanza y de servicio que fortalecen el camino de una Iglesia viva y evangelizadora, como nos pide el Papa León XIV. Iniciamos este bloque de noticias con el aporte de nuestros hermanos de Radio María Colombia en Sudamérica. Desde allí, Julián Becerra nos acerca la actualidad de la Iglesia colombiana y de la misión evangelizadora de Radio María en ese país. Adelante, Julián. Desde Radio María Colombia saludamos a los oyentes de Panorama Hispanoamericano e informamos las noticias más importantes de nuestra Iglesia. La Iglesia Católica en Colombia hizo un nuevo llamado a la reconciliación y a la construcción de la paz. Durante la celebración de la renovación de la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús, el cardenal Luis José Rueda Aparicio invitó a los colombianos a desarmar el corazón, las palabras y las manos, como camino para fortalecer la convivencia y el bien común. La Eucaristía se realizó en la Catedral Primada de Colombia y reunió a fieles que elevaron oraciones por la paz y el futuro de la nación. En su homilía, el Primado de Colombia recordó que el amor de Dios sigue acompañando la historia del país y puede convertirse en la base para construir una sociedad más justa, fraterna y esperanzadora. Hoy debemos anunciar que Dios ama a Colombia, con su historia, con sus aciertos, con sus equivocaciones. Se trata de una fuerza de amor en la historia humana, capaz de levantar una sociedad, de iluminarla, de renovarla en la confianza y en la esperanza. El amor de Dios, anunciado y constatado en la realidad del pueblo colombiano, nos permite poner una base sólida en algo muy importante que tiene que ver con nuestra sociedad, construir el bien común. El cardenal explicó que el primer paso es desarmar el corazón, superando sentimientos como el odio, el resentimiento y la autosuficiencia. También pidió desarmar las palabras, recuperando el respeto y la amabilidad en el diálogo cotidiano, especialmente en los espacios públicos y digitales. Finalmente, llamó a desarmar las manos, rechazando toda forma de violencia y promoviendo una cultura de paz basada en el amor y la verdad. Este mensaje se da en un momento clave para el país, marcado por el debate político y social, y se suma a las llamadas de los obispos colombianos para disminuir la polarización y fortalecer el respeto entre quienes piensan diferente. La Iglesia Católica en Colombia convocó a todos los fieles y personas de buena voluntad a unirse el pasado 19 de junio en una gran jornada nacional de oración por el país. La iniciativa promovida por la Conferencia Episcopal de Colombia se realizó 2 días antes de la segunda vuelta presidencial y busca encomendar a la nación al Señor, pedir por la paz, la reconciliación y el discernimiento de los ciudadanos en este momento decisivo para la democracia colombiana. Los obispos han señalado que esta jornada es una oportunidad para escuchar la voz de Dios en medio de las tensiones y divisiones que ha generado el actual contexto electoral. La reflexión estuvo centrada en el Sagrado Corazón de Jesús, presentado como fuente de amor, reconciliación y paz para sanar las heridas y fortalecer la unidad nacional. De otro lado, Radio María Colombia presenta una nueva propuesta para sus oyentes. Se trata de Medjugorje en el siglo XXI, un espacio radial que busca acercar a los fieles a la espiritualidad y los mensajes que han convertido a Medjugorje en uno de los lugares de peregrinación más visitados por católicos de todo el mundo. A través de este programa, los oyentes podrán profundizar en temas como la oración, la conversión, el ayuno, la reconciliación y la paz. Pilares fundamentales del mensaje que millones de peregrinos aseguran haber descubierto en este pequeño pueblo de Bosnia y Herzegovina. Además, la producción incluirá testimonios de peregrinos
experiencias de fe, reflexiones espirituales y datos de interés sobre este lugar que continúa despertando el interés de creyentes de diferentes países. Sobre los objetivos y el contenido de este nuevo espacio radial nos habla el padre Germán Acosta, director de Radio María Colombia. En la programación de Radio María hemos asumido el mensaje de Medjugorje como parte fundamental de nuestra programación. Es así que hemos creado un espacio los miércoles a partir de las 10 de la mañana que no solo proclama el mensaje de Medjugorje, sino que además trae experiencias de peregrinos y otros acontecimientos fundamentales en la vida de este lugar de peregrinación en Bosnia-Herzegovina. De esta manera, Radio María Colombia continúa ampliando su oferta de evangelización y formación, invitando a sus oyentes a descubrir cómo el mensaje de Medjugorje sigue siendo actual y puede ayudar a fortalecer en la fe y la esperanza en los desafíos del mundo de hoy. Con esta información nos despedimos de Panorama Hispanoamericano, acogiéndonos a sus oraciones por el futuro de Colombia, la paz y la fe. Desde los estudios de Radio María en Bogotá, estuvo con ustedes William Becerra bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. Hasta nuestra próxima misión. Queridísimos hermanos de Colombia, muchas gracias por ser parte de este espacio de comunicación y encuentro que tenemos cada semana. Ahora vamos a otro sector de Sudamérica, cruzamos la frontera y llegamos a Perú. Desde ese lugar, Juan José Villar nos comparte toda la información. Te escuchamos, Juan José. Queridos hermanos de Hispanoamérica, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú es un placer para nosotros compartir con ustedes las noticias eclesiales más destacadas de nuestro país. La Conferencia Episcopal Peruana animó a los fieles de todo el territorio nacional a participar en la colecta para la caridad del Papa, la misma que se realizará los días 28 y 29 de junio, como una expresión concreta de solidaridad y comunión con la misión del Santo Padre en favor de los más necesitados. Esta jornada forma parte del tradicional Óbolo de San Pedro, iniciativa que permite apoyar las obras de caridad impulsadas por el Papa en diversas partes del mundo. Bajo el lema inspirado en una frase del Papa León XIV, «Das pan al hambriento, pero sería mejor que nadie sintiese hambre y no tuviese a nadie a quien dar». La campaña invita a reflexionar sobre la construcción de una sociedad más justa y fraterna. La Conferencia Episcopal Peruana, a través de la Delegación Nacional del Óbolo de San Pedro, exhortó a las comunidades parroquiales, movimientos eclesiales, movimientos laicales y fieles en general a sumarse a esta iniciativa solidaria, recordando que cada aporte representa un gesto de esperanza y amor cristiano al servicio de quienes más lo necesitan. En ese sentido, en nuestras instalaciones nos visitó el padre Rafael Reátegui, delegado nacional del Óbolo de San Pedro en el Perú. Él visitó nuestra radio e invitó a los oyentes a poder participar de esta solidaridad. El Óbolo de San Pedro es una expresión concreta de comunión, de solidaridad, de amor, que el Santo Padre y su misión universal en la Iglesia se manifiesta pues en estos sentimientos, en esta reflexión, porque el Papa, digamos, reza, ¿no? El Papa contempla. Y al contemplar pues esta situación, este dolor, las guerras, ahora que es terrible, ¿no? Entonces el óbolo significa la ofrenda. Decimos que Él nos transforme en ofrenda permanente. Y ese es el sentido del óbolo de San Pedro, ¿no? Que seamos ofrenda permanente con los pobres, con los necesitados, con el que está, digamos, a mi lado, porque al dar, pues no, eso no es solamente para que podamos, que todo el mundo nos aplauda, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, ¿no? Y esa es la generosidad. Entonces, el óbolo de San Pedro es la colecta que todos los católicos de todo el mundo realizan para apoyar las obras de la caridad del Papa y colaborar con el sostenimiento de su servicio pastoral frente de la Iglesia Universal. Entonces, más que una simple donación económica, es un gesto de fe.
En un ambiente de profunda fe y fervor religioso, centenares de fieles participaron en el tradicional recorrido procesional de la octava del Corpus Christi en la Plaza Mayor del Cusco, esto al sur de nuestro país. Esta, que es una de las expresiones de piedad popular más representativas de la iglesia cusqueña, congregó a comunidades parroquiales, devotos y visitantes, quienes acompañaron con oración, cantos y muestras de devoción el paso de las sagradas imágenes de santos, santas y vírgenes. Durante la procesión participaron 14 imágenes sagradas que recorrieron la Plaza Mayor del Cusco, entre ellas San Antonio de Abad, San Jerónimo, San Sebastián, Santa Bárbara, Santa Ana, Santiago Apóstol, San Blas, San Pedro, San José, así como las advocaciones marianas de la Virgen de los Remedios, Virgen de la Natividad, Virgen Purificada, Virgen de Belén y la Inmaculada Concepción, conocida tradicionalmente como la Linda. Cada imagen estuvo acompañada por su respectivo párroco, quien guió espiritualmente a los fieles de su comunidad durante este significativo acto de fe. La octava del Corpus Christi reafirma la profunda identidad religiosa del pueblo cusqueño y también el valor de las tradiciones que fortalecen la comunión eclesial. A través de esta multitudinaria manifestación de fe, la Iglesia del Cusco renueva su llamado a vivir el Evangelio desde la unidad, la esperanza y el encuentro con Cristo presente en la vida de su pueblo. Queridos hermanos de Hispanoamérica, estas han sido las informaciones eclesiales de nuestro país. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú es un placer compartir este espacio con todos ustedes. Gracias, muchas gracias, Juan José Villar, desde Radio María Perú. Y nos vamos ahora a Centroamérica para ir al encuentro de Radio María Honduras. Desde allí, Kevin Carranza nos comparte las últimas novedades. Te escuchamos, Kevin. Muy amables oyentes de Radio María en toda Hispanoamérica, reciban un cordial saludo de paz y bien desde los estudios de Radio María en Honduras. Compartimos con ustedes las principales noticias de la Iglesia que acontecen en nuestro país. La Iglesia hondureña se prepara para vivir uno de los encuentros juveniles más importantes del año. Este 20 y 21 de junio, la ciudad del Progreso en el departamento de Yoro será la sede de la 11ª Jornada Nacional de la Juventud bajo el lema Jóvenes en Misión con Cristo en el Corazón. Miles de jóvenes procedentes de las diferentes diócesis del país afinan los preparativos para participar en esta gran fiesta de la fe, que busca fortalecer el encuentro personal con Jesucristo, promover el espíritu misionero y renovar el compromiso evangelizador de las nuevas generaciones. La jornada será un espacio de oración, formación, celebración y fraternidad, donde los participantes compartirán experiencias de fe y responderán al llamado de ser discípulos misioneros en la iglesia y en la sociedad. En más informaciones, el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa celebró la culminación de una importante etapa formativa para varios de sus estudiantes. 16 jóvenes concluyeron sus estudios de filosofía y 10 finalizaron la formación teológica, acercándose así al ministerio sacerdotal. Durante la ceremonia, el rector del seminario, el padre Luis Gabriel Mendoza, destacó que este acontecimiento representa el fruto de años de esfuerzo, perseverancia y discernimiento vocacional. Señaló además que Dios continúa fortaleciendo en estos jóvenes el deseo de responder generosamente a su llamado. La Iglesia en Honduras agradece este paso significativo en la formación de futuros sacerdotes que servirán al pueblo de Dios en distintas comunidades del país. Continuando con nuestro recorrido informativo, nos trasladamos hasta la diócesis de Danlí. En la Catedral Inmaculada Concepción se desarrolló la 4ª jornada de formación para las misiones en el contexto del Año de la Santa Misión en Honduras. La actividad fue acompañada por el párroco Padre Douglas Viera y reunió a numerosos fieles comprometidos con la etapa evangelizadora bajo el lema «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad». Los participantes reflexionaron sobre su responsabilidad como discípulos misioneros y profundizaron en temas de formación espiritual y pastoral.
La amplia participación de la comunidad evidenció el entusiasmo de los laicos por asumir un papel activo en la misión de la Iglesia. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos pastorales que buscan fortalecer la vida parroquial y llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones del país. En este contexto resuena con fuerza el llamado del Papa León XIV. Ningún bautizado es ajeno o indiferente a la misión. Todos, cada uno según su vocación y condición de vida, participan en la gran obra que Cristo confía a su Iglesia. Hasta aquí nuestro informe para Panorama Hispanoamericano. Que la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, interceda por cada uno de nosotros. Les informó Kevin Carranza. Que Dios les bendiga. Y le agradecemos a nuestros hermanos de Honduras por el informe compartido en este Panorama Hispanoamericano. Ahora vamos a escuchar las noticias que llegan desde Radio María en Quito, en Ecuador. Desde ese lugar nos informa Sergio Garcés. Adelante, Sergio, te escuchamos con mucha atención. Estimada familia de Radio María, desde la ciudad de Quito les compartimos el reporte eclesial de estos últimos días en el Ecuador. Iniciamos. Nuevo nuncio apostólico inicia su misión en Ecuador. Monseñor Dagoberto Campos Salas inició oficialmente su misión como nuncio apostólico en Ecuador tras presentar sus cartas credenciales al presidente de la República, Daniel Noboa Asín. Como representante diplomático del Papa y de la Santa Sede, el nuncio apostólico tendrá la misión de fortalecer los vínculos de comunión, diálogo y cooperación entre el Vaticano, la Iglesia que peregrina en Ecuador y el Estado ecuatoriano. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana dio la bienvenida a Monseñor Campos Salas y elevó sus oraciones para que su servicio contribuya al bien de la Iglesia, al fortalecimiento de la fe y a la promoción de la paz y la fraternidad en la sociedad. Con su llegada, la Santa Sede renueva su presencia diplomática en el país en continuidad con una misión orientada al servicio, al encuentro y al acompañamiento pastoral del pueblo ecuatoriano. En otra información, misa por los 152 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. En la Basílica del Voto Nacional en Quito se celebró la solemne Eucaristía por el 152 aniversario de la consagración de la República del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, una devoción que une la historia nacional con la espiritualidad de la Iglesia Universal. La celebración fue presidida por el Padre Ernesto León Díaz, superior de los misioneros oblatos de los Corazones Santísimos, congregación fundada por el Padre Julio María Matovelle. En este marco, la Asamblea Nacional del Ecuador confirió la condecoración Vicente Rocafuerte al mérito social a la Congregación de Misioneros Oblatos como reconocimiento a su valiosa labor espiritual, educativa y social en favor del país. Para finalizar, con el lema Caminemos juntos por la justicia y la paz, en julio de 2026 se realizará una nueva edición de la caminata que invita a defender la vida y la Amazonía desde una mirada de fe, compromiso social y cuidado de la creación. La iniciativa reunirá a peregrinos en varias rutas hacia Coca, en la Amazonía ecuatoriana, con etapas que se desarrollarán entre el 9 y el 20 de julio. Más que una actividad física, la caminata busca ser un signo de unidad, esperanza y servicio, en sintonía con los llamados de la Iglesia Universal a proteger la casa común y promover una sociedad más justa y fraterna. La convocatoria invita a caminar con alegría y esperanza, recordando que la justicia, la paz y el cuidado de la Amazonía son parte del compromiso cristiano con la vida y la creación. De esta manera culmina el aporte de Ecuador en Panorama Hispanoamericano. Reportó para ustedes Sergio Garcés. Continuamos con más información desde los estudios de Radio María en Argentina. Muchas gracias, Sergio Garcés nos acercaba el informe de Radio María Ecuador. Muchas gracias, Sergio, por las noticias. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Y en el panorama de esta semana es momento de abrir nuestro espacio del diálogo en directo, un encuentro fraterno donde las Radio María de Hispanoamérica comparten su realidad, sus desafíos y su misión evangelizadora. Y le damos una cordial bienvenida al padre Elisandro Caldas, el director de Radio María Canadá. Hola, carísimos escuchadores de Radio María. Eso es Padre Elisandro que vos habla desde Canadá, Toronto. Estoy acá para conceder una entrevista a vosotros para hablar un poquito de la situación de la Radio María en Canadá.
Padre Lisandro, cuéntenos cómo está actualmente Radio María allí en Canadá, donde se disputa el Mundial de Fútbol. Radio María en Canadá completó 30 años. 30 años de fundación, 30 años de evangelización, 30 años de trabajo pastoral con la gente, sobre todo los inmigrantes de lengua italiana. Radio María en Canadá pasa por un proceso de cambiamiento, de reestructuración, de adaptamiento a nueva realidad, porque no tenemos más muchos inmigrantes como antes. Sin embargo, seguimos adelante para trabajar con que están acá. Entonces, vamos así buscando nuevas perspectivas y también buscando realizar nuevos proyectos. Por eso tenemos acá una Radio María que se abre en 3 radios. Tenemos la Radio María Canadá en italiano, Radio María Canadá en inglés y Radio María Canadá en español, en español. Entonces, la Radio María en Canadá se divide en 3 radios que trabajan juntas en el mismo lugar, en el mismo building. ¿Tiene alguna particularidad, Padre Lisandro, Radio María en su país, en Canadá? Sí, Néstor. Radio María en Canadá tiene sí la particularidad, pero como yo dije antes, es una radio que se abre en 3 idiomas. Entonces, en el mismo lugar se trabaja con 3 idiomas diferentes. Por tanto, yo soy director de una radio en la cual se habla en inglés, en español, en italiano. Las personas que hacen programas se alternan para poder hacerlos, porque el espacio es el mismo, ¿no? Entonces, tenemos que alternar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, grupos diferentes, personas diferentes que vienen, ¿no?, en la radio para hacer su animación, sus programas. Tenemos muchas cosas para hacer, muchos programas para escuchar, y seguimos con mucha atención, buscamos con mucha dedicación dar el mejor que podemos, y vamos así. Por eso, Néstor, sí, Radio María en Canadá es muy particular, muy particular. Y también le preguntamos, ¿cuáles son los futuros proyectos que tiene Radio María en Canadá? Néstor, esa es una pregunta muy importante, porque estamos trabajando para reorganizar la radio, para hacerla se tornar una radio más en el espíritu canadiense, con personas, con lenguas, con culturas diferentes, y de donde nosotros podemos entonces seguir, ¿no?, sirviendo la Iglesia de Canadá, que es una iglesia muy, muy viva y muy dinámica, en el sentido que tenemos personas de lugares diferentes, ¿no?, de todo el mundo que vienen y se quedan acá. Por eso es importante para nosotros que no perdamos de vista que la multiculturalidad que tenemos acá es muy, muy importante, que tenemos que servir a todos, que no podemos cerrar, ¿no?, los horizontes entre
no podemos cerrar los horizontes de la comprensión de cómo hacer las cosas, ¿no? Tenemos que tener los horizontes abiertos para aceptar y para incluir las personas nuevas. Por tanto, los proyectos que tenemos es investir más en la participación de personas que pueden hacer programas en inglés, en español, en inglés, que puedan traer también una reflexión cultural que represente mejor el Canadá. Muchas gracias por tu participación, padre Elisandro Caldas. Fue el director de Radio María Canadá, quien participó de este espacio del panorama hispanoamericano, el espacio del diálogo en directo. Eso es. Gracias, Néstor, por la disponibilidad y por convidarme. Muchas gracias. Saludos a todos. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Seguimos recorriendo el panorama y ahora nos trasladamos a España, a Europa. Allí nos espera Cristina Abad de Radio María España para compartir las principales noticias de la Iglesia hispana y las huellas que ha dejado la reciente visita del Papa León XIV, el Papa norteamericano, que ocurrió entre el 6 y el 12 de junio pasado. Te escuchamos, Cristina, con tu informe. Un saludo muy cordial desde Radio María en España, con la dirección del Padre Luis Fernando de Prada y la redacción y locución de Cristina Abad. Pasamos a informarles de las noticias más destacadas de la Iglesia en España. En esta semana en la que todavía resuenan los ecos de la reciente visita del Papa León XIV a nuestro país, donde ha estado del 6 al 12 de junio, como les contábamos, visitando Madrid, Barcelona, Canarias y Tenerife, la Iglesia se ha unido en acción de gracias por esta visita. Esta semana la Conferencia Episcopal Española ha acogido una rueda de prensa para valorar este reciente viaje apostólico que ha contado con la participación de más de 2,5 millones de personas. Como ha expresado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, esta visita del Santo Padre a nuestro país ha desbordado, en el buen sentido de la palabra, las expectativas. Por ello ha expresado su agradecimiento a su santidad, a las diócesis anfitrionas, a todo el personal que ha acompañado este viaje papal, así como a la sociedad española, particularmente al pueblo católico, que, como ha indicado, desde su adhesión al Papa ha querido hacer verdad esa especie de antífona, ha dicho, que nos ha acompañado durante todo el viaje. Alza la mirada, mis ojos en Jesús, mis ojos en la cruz. De alguna forma, tanto el Papa como el pueblo de Dios nos ha invitado a mirar a la cruz, una cruz iluminada, para desde ahí también asomarnos a crucificados de la historia, ¿no? A dramas de nuestro tiempo, porque el Papa ha querido bajar a las preguntas del corazón humano, dejando que los jóvenes, tanto en Madrid como en Barcelona, le expresasen sus inquietudes, dejando que personas de la prisión de Brians también les mostrasen su drama, su dolor, dejando que inmigrantes en las Islas Canarias pues también expresasen aspectos de su cruz, ¿no? A todas estas cruces el Papa ha tenido, yo creo, la sabiduría de ofrecerlas una luz. A todas estas limitaciones ha tenido la capacidad de ofrecer un giro para hacer que surgiera una esperanza. Por su parte, el Papa León XIV también ha agradecido al pueblo español la alegría y afecto que ha podido experimentar en este viaje a nuestro país. Así lo expresaba el miércoles durante la catequesis que impartió en su audiencia general en la Plaza de San Pedro del Vaticano en Roma y que estuvo dedicada a reflexionar sobre esta visita. Agradezco a Dios y a todo el pueblo español, particularmente al rey y a las autoridades civiles, a los obispos y a las comunidades eclesiales. Durante mi visita pude experimentar con gran alegría la fe y el afecto de la gente, así como la sed profunda de congregarse unidos en Cristo. Los diferentes encuentros revelaron el deseo de escuchar el Evangelio y la inquietud por hacerlo vida en el mundo de hoy. La última etapa del viaje ha afianzado un aspecto muy importante. Estamos llamados a ser testigos de Cristo, compartiendo nuestra fe en nuestra cultura con los demás.
Y tras escuchar estas palabras del Papa León XIV sobre su visita a España, les contamos también que el coordinador general adjunto de la visita, Yago de la Cierva, también ha agradecido a cuantos han colaborado en este viaje apostólico del Papa León XIV. Como ha expresado, todos ellos han colaborado de la mejor manera. También ha agradecido especialmente la colaboración de los bienhechores, precisando que la mayoría de ellos eran católicos y no lo han hecho por visibilidad. Y en este sentido ha recordado el mensaje que el Papa León XIV les dio cuando les recibió. El reconocimiento que les dio el Papa es: muchas gracias porque me habéis permitido, habéis hecho posible que mi palabra llegara a mucha gente. Por todo ello, desde Radio María continuamos dando gracias a Dios por esta visita del sucesor de Pedro a nuestra nación y agradecemos la colaboración de cuantos también han participado para que la Radio de la Virgen haya colaborado a que este viaje del Papa haya hecho alzar la mirada a toda la sociedad española y también en otros países del mundo. Y es que Radio María España ha retransmitido todos los actos públicos en los que ha participado el Santo Padre. Ahora, como el Papa ha dicho al presidente de la Conferencia Episcopal Española, nos toca trabajar a nosotros y convertir la emoción y el asombro en acción. Por eso, desde Radio María España, continuaremos siendo altavoz de las palabras del Papa León XIV para llevar al mundo entero ese mensaje que ha querido difundir desde, en palabras suyas, el gran corazón católico de España. Nos despedimos de nuestros hermanos de Hispanoamérica. Hasta la próxima conexión, si Dios quiere, y que nuestra querida Virgen de Radio María los acompañe y proteja siempre. Un saludo grande a nuestros hermanos de la Madre Patria de España, y llega el momento de presentar en este panorama la información de nuestra familia mundial. Escuchamos a Eufrasio Abrego, que es asistente editorial de Radio María en Panamá, en Centroamérica, y claro, forma parte de la familia mundial. Gracias Radio María Argentina por la coordinación de este espacio de Panorama Hispanoamericano. Les acompaña Eufrasio Abrego desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María y les informo de las últimas noticias de Radio María en el mundo. En su primera visita a Homs desde que asumió el cargo de nuncio apostólico en Siria, Su Excelencia el Arzobispo Luigi Roberto Cona asistió a la ordenación sacerdotal del padre Johnny Aldut, quien regresó a la vida eclesial tras casi 10 años de cautiverio. En una entrevista exclusiva con Radio María, el nuncio apostólico expresó su alegría por estar en Homs, transmitiendo la bendición y el afecto del Papa León XIV y reafirmando la constante cercanía de la Iglesia al pueblo sirio. Asimismo, describió los años de cautiverio del padre Johnny como un nuevo nacimiento, invitándolo a ser testigo de perdón, reconciliación y esperanza. Escuchamos las palabras de Monseñor Luigi Cona a Radio María. Hermanos y hermanas, buenos días. Soy el nuevo nuncio apostólico en Siria, Monseñor Luigi Roberto Cona. Me encuentro hoy aquí en la diócesis siro-católica de Homs por una ordenación sacerdotal. C'est un grande joie. Ici, je suis aquí me encuentro con tanta gente alegre y espero que esta alegría pueda llevar también una confianza reencontrada en el Señor para que este pueblo pueda crecer y percibir siempre la bendición y la ayuda de Dios. Con vuestra oración, vuestro apoyo y vuestra cercanía, esto puede ser posible. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y bien, hasta aquí la información de Radio María en el mundo. Les recuerdo que estas noticias, junto a sus fotos, pueden verlas visitando nuestro sitio web radiomaria.org. También pueden seguir nuestra página en Facebook. Pueden buscarnos como Radio María en el mundo o en inglés Radio María in the World. Les acompañó Eufrasio Abrego desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María. Gracias Radio María Argentina por la coordinación de este espacio. Te agradecemos, Eufrasio, por el informe de la Familia Mundial de Radio María. Y ahora regresamos aquí a la Argentina. Les compartimos la información eclesial y de la vida de Radio María en nuestro país.
Y en primer lugar les contamos que Cáritas, también el área de Ecología Integral de la Comisión de Pastoral Social y el equipo de Pastoral Aborigen difundieron una carta dirigida a los legisladores de Argentina. En esta misiva se expresó la preocupación de la Iglesia de nuestro país por el proyecto oficialista denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Las instituciones eclesiales argentinas expresaron que la iniciativa atenta contra la soberanía de la tierra, los alimentos, los bienes comunes y también atenta contra el derecho de los pueblos de autodeterminarse. En otro orden, también les contamos que las causas de canonización en Argentina atraviesan distintas etapas y situaciones pastorales, pero todas permanecen activas gracias a Dios. Esto lo aseguró el delegado episcopal para este tema, Monseñor Mauricio Landra. El prelado explicó que algunas causas concluyeron una etapa y esperan testimonios sobre posibles milagros, mientras que otras causas avanzan con la constitución de tribunales diocesanos, la designación de postuladores o el inicio formal en los procesos. Todo esto informó Monseñor Mauricio Landra. Y con la participación de docentes, catequistas y directivos, el Consejo Superior de Educación Católica realizó en la ciudad de Buenos Aires el encuentro de coordinadores de pastoral educativa. La reunión estuvo inspirada en la convocatoria del Papa León a diseñar nuevos mapas de esperanza. Durante la reunión, el cardenal Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba, invitó a los presentes en este encuentro a reflexionar sobre el lugar de la vida interior en la tarea educativa y en la misión evangelizadora de las instituciones católicas educativas. Muy bien, queridos hermanos, así llegamos al cierre de una nueva edición del Panorama Hispanoamericano. Nuestro agradecimiento a todas las Radio María hermanas que con su aporte constante hacen posible este espacio de encuentro donde compartimos noticias, claro, pero también testimonios que son muy valiosos y experiencias que reflejan el rostro de una iglesia que está viva, que es misionera y que también quiere ser cercana a todos los hermanos, a todos los hombres y mujeres de todo el mundo. Y también esto lo reflejamos en Radio María. Gracias también a ustedes que nos acompañan desde distintos lugares y hacen de este programa una verdadera familia unida por la fe. Desde Radio María Argentina les comparto gracias también de corazón. Mi nombre es Néstor Rocicioli. Gracias en nombre de Belén Castillo en la producción y de Ramiro Figueroa en los controles y puesta al aire. A todos los invitamos a seguir en sintonía con la programación de cada Radio María. Así lo haremos en Radio María Argentina. Que el Señor los bendiga, que la Virgen María los proteja y acompañe siempre. Y si Dios quiere, volveremos a encontrarnos la próxima semana en una nueva edición del Panorama Hispanoamericano. Finaliza Panorama Hispanoamericano. Les hemos presentado la información de la Iglesia en nuestro idioma. Radio María, una sola radio, una sola misión.